Hola, mis queridas amigas, amigos. Espero que todos estén muy bien. Nosotros aquí, igual que siempre, pasando el tiempo en casita, pintando un poquito por allá, haciendo cositas, pues lo que nos toca hacer, porque todavía sí, hay gente que sale mucho a la calle, pero bueno, algunos preferimos mantener la Susana distancia para evitarnos problemas en el futuro. Y bueno, eh, una chica me pide que hable de mundo de fieras. Pues miren, no todo son experiencias maravillosas. Entonces, no puedo decir mucho de mundo de fieras porque creo que había como muchas influencias exteriores que yo no supe manejar o que me introvirtieron de alguna manera, no sé, no me funcionó muy bien, así es que no es de mis ah, proyectos favoritos, ¿no? Tal vez no estaba tan en tiempo presente en ese momento, aunque tuve hermosas experiencias. Bueno, pues trabajar con César y bueno, pues ya era una cosa muy agradable, ¿no? Y como les había explicado, Margarita, Isabel, Gaby Espino, la actriz venezolana que vino en esa ocasión a ser un personaje muy importante. Pero en general no es un proyecto que me gusta mucho. Aunque haya tenido éxito o a las personas les guste, no es de mis favoritos. Y luego por otra parte me preguntaban acerca del teatro. Si en el teatro yo lograba salir de mi personalidad. Y pues también hay factores externos que muchas veces nos permiten hacer el trabajo en tiempo presente, con toda la energía, em, concentrados, porque no hay nada peor que lo desconcentre a uno que cuando uno intenta decir un chistorete y la gente no se ría y entonces eso inmediatamente es como un sentón y se siente muy feo y entonces se da uno cuenta que no está entrando en la vibración con el público. Son cosas que suceden y todo el tiempo es estar templando de alguna manera cómo está el público, si entra con, con nosotros, con los actores que estamos interpretando, si entran inmediatamente, entonces ya corre muy suave. Y otras veces nos damos cuenta los actores que hay que batallar un poco para meter al público en la historia y, o que se entretenga. Hay veces que la gente pues también se le olvida que va a divertirse al teatro, sobre todo si es comedia. Y a mí me gusta mucho hacer comedias porque, ay, ya los dramas ya no me gustan tanto. Bueno, nunca me han gustado. Me cuesta mucho trabajo, y sobre todo aparte del trabajo, ay, pues eso de ponerse a llorar en escena y hacer drama no me va. Yo soy más payasa. Me gusta más hacer cosas graciosas, divertidas, en donde yo me pueda divertir y si yo me estoy divirtiendo, el público también se está divirtiendo. Y claro que me ha tocado hacer obras pesadas, quiero decir en el sentido que el texto pues no es para reírse. Por ejemplo, en la obra que hice con Alejandro Camacho, ay, era muy difícil. Yo era una psicóloga que iba a entrevistarse con este criminal. Entonces sí me metí a estudiar mucho acerca de lo que le pasa a la gente cuando en su niñez sufren golpes y eso les afecta el cerebro y la corteza cerebral y entonces no distinguen muy bien entre el bien y el mal. De hecho, se dicen
porque todo lo que les digo yo no es que yo lo sepa con certeza, todo es lo que se dice, pero se dice que la corteza cerebral llega a su maduración hasta los 21 años, que es donde podemos distinguir entre lo que está bien, lo que está mal, de nuestro comportamiento. Y cuando las personas sufren a corta edad golpes, accidentes, eh, todo tipo de cosas que puedan afectar la corteza cerebral, entonces ah, en la edad adulta les resulta muy difícil manejar ese concepto de el bien y el mal. Bueno, vivimos en una dicotomía, ¿verdad? Entonces todo es de un lado, vamos a decirlo, ni modo, así es, positivo, negativo, masculino, femenino. A nosotros nos pusieron el negativo, pero son complementarios, son cosas complementarias, el bien y el mal, el masculino y el femenino. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestro lado oscuro. Y cuando un personaje como la obra se llamaba Bajo Cero, no tiene esta capacidad de tener la conciencia para darse cuenta de que ha hecho un daño. Y sencillamente se comporta así en la vida, reacciona arbitrariamente. Y a mí me costó mucho trabajo, realmente era un momento difícil. Muchas veces, aunque se sabe uno el texto, yo me quedaba, ¿qué sigue? ¿Qué pasa aquí? Porque hay consideraciones, yo tenía muchas consideraciones acerca de cómo manejar el personaje y de estar ahí, de enfrentarlo. A lo mejor no me estaba enfrentando a mi experiencia personal con respecto a estas cosas y me costaba mucho trabajo hacerlo. Bueno, traté de hacerlo lo mejor posible en ese momento, pero les estoy platicando de que no todo es diversión, no todo es maravilloso, no todo sale perfecto, y esta es otra de esas ocasiones en que pues batallamos un poco, batallé yo para sacar adelante un personaje. Y luego tenía otra obra también con Alejandro Camacho, La Isla de las Cabras. Oh, también era muy difícil. Yo tenía que llorar, no, era un dramón espantoso, aunque es una obra muy interesante, pero el director, Pablo Leder, le logró hacer una adaptación en donde la obra resultaba muy interesante, resultaba un punto de vista diferente, porque algunos actores, un par de actores me comentaron, yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela de arte dramático nos hacían leer La Isla de las Cabras y, ay, Dios mío, qué pesada era. Pero en esta nueva dinámica que le imprimió Pablo Leder a la obra, hizo algo totalmente diferente, interesante, un texto que se podía seguir, pero para mí de todas maneras fue difícil. Fue difícil en muchos sentidos, todos los dramas me chocan, pero bueno, eso es lo que me tocó hacer en ese momento y así era, ni modo. Y esa fue otra de las experiencias extrañas dentro del teatro, porque pues claro, uno acostumbrado a ser payasa, a hacer comedia, a ir muy ligera en el trabajo, pues cuando tiene uno que entrar en el personaje terrible y ponerse a llorar y hacer drama, y entonces muchas veces, como me preguntaban, no logra uno salirse de uno mismo, o al menos yo. No puedo hablar de los demás, es mi experiencia básicamente de lo que estoy hablando. No lograba muchas veces salir de mi experiencia personal y lograr estar ahí 100%. Entonces me resultaba complicado.
Y otras veces pues en la comedia me resultaba mucho más fácil. Ah, por lo regular hice comedia, hice mucha comedia. No tuve oportunidad de hacer eh, teatro a gran escala donde hubiera aprendido muchísimo, pero no fue ese mi caso. Y tampoco lo buscaba porque, como les digo, me gusta divertirme, me gusta ah, que la gente se sienta bien, que se diviertan con las barbaridades que decían mis personajes, en fin. Y por otro lado, eh, tenía siempre el apoyo de otro actor que era gran actor en escena. Como les platiqué, que en otras ocasiones estaba con otros actores que sacaban el problema que se presentaba de inmediato y lo sacaban adelante y yo me sentía muy confiada. Entonces un poco flojonaza yo, me gustaba rodearme de los maravillosos actores que sabían hacer las cosas. Ay, pasó el conejo. Es un robacámara, ¿verdad? Ay, condenado animal. Se come mis plantas, ya se los había dicho, bueno, ya soy repetitiva. Entonces, trabajé mucho con grandes actores. Hice mucho teatro con Juan Ferrara cuando estábamos casados, hicimos mucho teatro de comedia y aprendí a leer teatro porque a mí me daban este trabajo de leer distintas obras para escoger cuál era la que le iba a él como personaje de galán en ese tiempo y en el que yo podía participar. Así es que leí mucho teatro y me apoyé muchísimo, obviamente, en él en ese tiempo. Después cuando trabajé con Mauricio Herrera, que es un dulce trabajar con él, y de hecho muchas veces, que me acuerdo de una vez en particular, que hicimos una obra con César Évora y Mauricio, pues no aguantamos la risa. Hay veces que suceden cosas en la escena que nos sacan del personaje, que nos sacan de tiempo presente y pues nos da mucha risa. Hay veces que la gente se ríe con uno porque se da cuenta de lo que ha pasado en escena, o otras veces se molestan, entonces hay que tratar de controlarse y no seguirse riendo y seguir adelante con la obra. Y entonces se pierde un poquito en este tipo de eventos de la risa loca, se pierde un poquito de la continuidad, de la historia, en fin, suceden una serie de cosas con el público. Es una vibración constante entre el público y el actor, es como un ping-pong en el que uno dice algo y debe de causar una reacción, o cuando menos que el público lo escuche a uno, porque sí he visto muchas veces que no se comunica uno con el público y no recibe la respuesta adecuada, y muchas veces son cosas que tenemos que aprender de cómo decir las cosas, de cómo comunicarnos para que el público tenga la reacción favorable o la que uno está esperando en ese proyecto. Entonces con mi Mauricio Herrera, yo le digo mi Mauri y luego van a saber de quién estoy hablando. Mauricio Herrera, pues yo disfrutaba muchísimo hacer teatro con él. De hecho, hace poco tuvimos una conversación, entonces él me decía, ay, sería lindo volver a trabajar, mi Helen, porque así me dice mi Mauri. Y le digo, ay, Mauri, sí, volver a esos tiempos divertidos y felices sería maravilloso. Y luego tuve, hablando de otro superactor, trabajé con Julio Alemán. También, pues obviamente un actorazo con toda la trayectoria y con toda la experiencia del mundo en escena, sobre todo muy querido por el público. Entonces el público pues nos disculpaba de alguna manera las cosas que pasaban en escena.
Entonces hice una obra con él y con Juan Peláez, éramos 3 personajes. Y yo me acuerdo que un día, ay Dios, yo me daba la media vuelta, pero había 2 escalones, entonces pues claro, ahí voy y me tropiezo con los escalones. Y Julio viene a ayudarme, pero mi personaje, como estaba enojado con él, entonces digo, déjame, suéltame. Entonces, de alguna manera pude adaptar el accidente al personaje que estaba interpretando. Y fue maravilloso trabajar con Julio, de verdad. Una persona muy querida y además muy respetada por mí también. Y después hicimos otras lecciones para casadas. Ahí me tuve que enfrentar a otro reto bien particular porque tenía que dar pues como una conferencia, como lecciones para las casadas, que iban muchas mujeres obviamente, ¿no? Entonces era algo que no había hecho yo con anterioridad, el dirigirme al público y esperar respuestas. Entonces ahí también entra el aprendizaje de escuchar qué nos está diciendo el público y poder contestar de acorde a esta pregunta o a este comentario. O sea, se rompía esa pared que tenemos en el teatro de que a partir de aquí es el escenario y el público está aparte. En esta circunstancia, cuando yo daba estas conferencias, pues se rompía esa pared y yo hacía cuestionamientos y fue muy interesante. Creo que fue una obra en donde aprendí muchísimo. Estaba mi queridísima Andrea Noli. Andrea estaba en esta obra. Ay, hermosísima muchacha, ¿eh? Y muy, muy buena actriz. Entonces lo disfrutamos muchísimo. También estaba Germenos, este actor muy guapo, precioso muchacho. Y él hacía mi mejor amigo, Omar Germenos. Él era mi mejor amigo. Y llegaba esta chica guapísima a un matrimonio supuestamente ya muy establecido, muy bien avenido, y llegaba esta chiquilla a mover el tapete del matrimonio. Entonces se prestaba a muchas situaciones muy, muy simpáticas. Por todo era tipo comedia, no era una obra seria o pesada, pero también Julio pues también le daba ese toque de la comedia, pues de acuerdo a su trayectoria y a todo lo que él había hecho antes, así es que le daba todavía con sus comentarios y sus cosas ese toque gracioso. Me acuerdo alguna vez que estuvimos en un lugar de gira y pues no todos los teatros están adecuados para que se escuche sin que uno tenga que tener micrófono. Ahora se usa mucho el micrófono, pero yo tuve que aprender a hablar fuerte para que se escuchara mi voz, igual Julio y muchos otros actores, pero ahora se usa mucho el micrófono, que de alguna manera también se pierde esta cosa tan fea que era tratar de hablar a gritos, para que nos escuchara casi a gritos, el pulsar la voz cuando era una cosa muy íntima. Entonces eso se perdió de alguna manera con el micrófono y me pareció fantástico. Bueno, entonces estábamos de gira y usábamos micrófono. Y entonces al compañero Peláez se le cayó la caja del micrófono y se desconectó. Y entonces Julio, simpaticísimo, dice, arréglese el micrófono, compañero, nosotros aquí lo esperamos. Bueno, el público se reía, lo adoraba. Y total que el micrófono no servía y yo traía el micrófono aquí y entonces yo le hablaba a Juan Peláez así para que se escuchara lo que me estaba diciendo. O sea, no venía el caso que yo estuviera tan cerca de él ni que estuviera haciendo esta pose, pero pues no había de otra, porque no había otro micrófono en ese momento en una obra que está corriendo.
Y esas fueron algunas de las cosas simpáticas que experimentamos en esta gira con Julio. Y siempre voy a estar muy agradecida con él, que ya estará en otro lado, a lo mejor ya reencarnado, vaya usted a saber de qué se trata esto, pero mi querido Julio, muy agradecida por haber trabajado contigo, la pasamos muy bien. Su esposa Moru, que es una hermosísima persona que tuve el privilegio de conocer y de conocer a sus hijos. Así que hay veces que mientras está uno interpretando un personaje en el teatro, es fácil salirse de donde está uno, porque muchas veces está la voz esa interior que nos está diciendo, ay, no te paraste en el lugar adecuado, o hiciste esto. Y cuando uno pierde ese momento de tiempo presente, pues es fatal. Y otras veces, porque ninguna representación es igual, otras veces entra uno completamente en el personaje y corre suavecito, divertido, para todos muy bien, y uno lo siente cuando acaba una representación, uno se da cuenta de si funcionó, y entonces se va uno a su casa satisfecho porque hizo algo bien. Otras veces llega uno a su casa y dice, ay, Dios mío, pues ¿qué hice? ¿Qué pasó? Pues creo que aquí estuvo algo mal, y allá, en fin, se va uno dando cuenta de dónde estuvo los grandes errores. Pero pues ya no hay remedio, ¿verdad? Porque lo que pasó, ya pasó. Estamos que tenemos que buscar el tiempo presente lo más posible para darnos cuenta de muchas cosas, pero ya lo que hicimos, pues ya lo hicimos. Y a veces es difícil tratar de vivir sin la culpa de los errores, o con el coraje de haber hecho algo mal, pero pues es importante dejarlo atrás, porque pues ya lo hicimos y ya pasó. Entonces, ¿para qué acuchillarnos y hacernos sentir más mal de lo que ya nos sentimos si tuvimos la conciencia de que nos dimos cuenta de que algo no estaba funcionando muy bien? Así es que bueno, estos son los errores que suceden en el teatro, las diversiones. Bueno, pues me ha dado mucho gusto platicarles un poquito de este trabajo mío que ha sido el teatro, y en donde he pasado momentos muy agradables. Y tengo mucho más que platicarles del teatro, porque hay muchas otras experiencias muy maravillosas, pero se las dejo para la próxima. Me da mucho gusto que estén conmigo, les mando muchos besos, que sean ustedes felices, que busquemos el tiempo presente lo más posible, que no nos sintamos culpables porque cometemos los errores, porque vivimos como les digo, en la dicotomía del bien, el mal, en fin, todo eso, y no nos queda más remedio que asumir en lo más posible que así son las cosas en este planeta o en este universo, y habrá que aprender de lo que nos toca. Muchas gracias, les deseo que todos estén bien, y hasta la próxima.